Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. El paraíso perdido. El sol mexicano pintaba la piscina del resort en tonos de oro y turquesa. Adrián Garza observaba a su hija, Alejandra, chapotear en la parte poco profunda, su risa de 17 años cortando el aire húmedo como campanas de viento. Su esposa, Verónica, estaba sentada a su lado, con la mano apoyada en su rodilla. «Está feliz», dijo Verónica en voz baja. «Es la primera vez que la veo sonreír así desde los rechazos de la universidad». Adrián asintió, pero sus ojos nunca dejaron de escanear. Viejos hábitos. El camarero que llevaba 3 días trabajando allí. El trabajador de mantenimiento que no dejaba de mirar hacia su cabaña. El SUV negro que había pasado 2 veces por la entrada del resort en 1 hora. «Estás haciéndolo otra vez», susurró Verónica, apretándole la rodilla. «Estamos a salvo aquí, Adrián. Llevas 15 años fuera de esa vida». Él forzó una sonrisa, la misma que había aprendido a desplegar en Bogotá, en la ciudad de Guatemala, en una docena de ciudades donde una expresión equivocada significaba una bala. «Lo sé, es solo que es difícil desconectarlo por completo». Verónica no sabía todo sobre su pasado. Sabía que había trabajado para el CISEN, que había realizado operaciones en el extranjero, que se había jubilado anticipadamente con todos los beneficios y una pensión que los mantenía cómodos en su municipio de San Pedro, Nuevo León. No sabía nada sobre los cuerpos, las organizaciones que había desmantelado sistemáticamente desde dentro, el apodo susurrado en ciertos círculos, el segador. Adrián Garza había sido la solución del gobierno a problemas que no podían resolverse con diplomacia o drones. Se infiltraba en imperios criminales, células terroristas y regímenes corruptos. Aprendía sus idiomas, sus costumbres, sus debilidades. Luego los destruía tan a fondo que los supervivientes pasaban años mirando por encima del hombro, viendo una sombra en el rostro de cada extraño. Pero eso fue hace 15 años. Se había marchado después de que una misión en Colombia saliera mal, después de haber estado en un complejo rodeado de hombres con los que había vivido durante 8 meses. Hombres cuyos hijos lo llamaban tío y que, a pesar de todo, apretaron el gatillo. Había vuelto a casa, se había casado con Verónica, había criado a Alejandra y había enterrado al segador tan profundamente que pensó que había muerto. «Papá, mira esto», gritó Alejandra, ejecutando un clavado perfecto. Cuando salió a la superficie, su sonrisa podría haber iluminado todo el resort. «Hermoso, cariño», respondió Verónica. Adrián levantó su copa en señal de aprobación, pero su atención se había fijado en otra cosa. El trabajador de mantenimiento se había movido hacia el jardín cerca de su cabaña, lo suficientemente cerca como para oír su conversación. Demasiado cerca. «Voy a por otra bebida», dijo Adrián, levantándose con naturalidad. «¿Quieres algo?» «Estoy bien», dijo Verónica, ya absorta en su libro. Adrián caminó hacia el bar, pero su camino lo llevó más allá del trabajador de mantenimiento. Al acercarse, habló en un español rápido. «Llevas 20 minutos vigilando a mi familia. Tienes 10 segundos para decirme por qué, o te romperé la muñeca tan mal que necesitarás 3 cirugías». Los ojos del hombre se abrieron de par en par. «Señor, yo solo». 5 segundos. «Marcos Beltrán me envió. Solo vigilar». «Lo juro». «¿Quieres saber qué familia es la más rica aquí?» La sangre de Adrián se heló. Marcos Beltrán. Conocía ese nombre. Un jefe de cartel en ascenso que operaba en Sinaloa y Jalisco, conocido por secuestrar turistas y exigir rescates. El gobierno mexicano llevaba 3 años intentando atraparlo. «¿Cuántos más hay aquí?» «Solo yo y uno más». «Por favor, señor, tengo una familia». «Sube a tu camioneta y vete. No vuelvas. No llames a Beltrán. Si te vuelvo a ver, no me verás venir». «Entendido». El hombre prácticamente corrió hacia el estacionamiento. Adrián regresó a la cabaña, su mente ya trabajando en las contingencias. Tenían que irse esa noche. Reservaría un vuelo de regreso a Nuevo León, pondría a su familia a salvo y luego, tal vez, haría algunas llamadas a viejos contactos sobre Marcos Beltrán. Pero cuando llegó a la cabaña, Verónica estaba de pie, con el rostro pálido. Alejandra fue al baño, dijo. Lleva 10 minutos fuera.
Adrián ya se estaba moviendo. Capítulo 2. La llamada. El baño del resort estaba vacío. Adrián revisó cada cubículo, cada rincón, su corazón latiendo contra sus costillas como un prisionero contra los barrotes de una celda. Encontró el teléfono de ella en el mostrador del lavabo. Su pantalla estaba rota, como si se hubiera caído en una lucha. Alejandra, el grito de Verónica resonó por los terrenos del resort. Adrián agarró a su esposa por los hombros. Escúchame. Ve a la recepción. Diles que cierren el resort y llamen a la policía. Hazlo ahora. Verónica, Adrián, ¿dónde está? ¿Dónde está nuestra hija? Voy a encontrarla, pero necesito que confíes en mí y hagas exactamente lo que te he dicho. ¿Puedes hacerlo? Verónica asintió, las lágrimas corrían por su rostro. Mientras corría hacia el vestíbulo, Adrián sacó su teléfono y marcó el número que no había llamado en 12 años. Garza. La voz al otro lado pertenecía a Julián Solís, su antiguo supervisor en el CNI. Jesús, pensé que estabas muerto. Necesito información sobre Marcos Beltrán. ¿Todo? Hace 5 minutos. El jefe del cartel. Adrián, ¿qué? ¿Tiene a mi hija? Silencio. Luego, te llamo en 3 minutos. Adrián caminó por el perímetro del resort, su mente cambiando al cálculo frío que lo había hecho tan efectivo. El trabajador de mantenimiento había sido un explorador, lo que significaba que el equipo de secuestro había estado observando, esperando una oportunidad. Se habían llevado a Alejandra mientras estaba sola, probablemente un equipo de 2 hombres, entrando y saliendo en menos de 30 segundos. Usarían el secuestro para obtener un rescate. El manual estándar de los carteles. Pero había un problema con ese manual. Asumía que la familia de la víctima negociaría. Su teléfono sonó. Julián. Marcos Beltrán, 42 años, opera desde Culiacán. Se ha diversificado de las drogas al secuestro. 17 secuestros confirmados en los últimos 18 meses. Todos turistas, todos liberados tras el pago del rescate. Es inteligente, Adrián, no toma riesgos innecesarios. Tiene un complejo a 40 millas de la ciudad, fuertemente vigilado. Las autoridades mexicanas no han podido tocarlo porque tiene comprada a la mitad de la policía estatal. Puntos débiles. Su hermano, César Obregón, es su segundo al mando. Apellidos diferentes, César tomó el apellido de su madre. Son cercanos, pero hay tensión. Marcos no confía en nadie por completo, ni siquiera en su familia. Tiene un lugarteniente llamado Diego Morales. Exinfante de Marina que se corrompió, ahora se encarga de la seguridad. Y Adrián, ha matado a 3 rehenes en el pasado cuando las familias intentaron involucrar a la policía o actuar por su cuenta. El agarre de Adrián sobre el teléfono se tensó. ¿Cuánto tardarás en tener activos en el terreno? 48 horas como mínimo. Y oficialmente, no podemos tocar esto. Ahora eres un civil y esto es jurisdicción mexicana. Entendido. Adrián, no hagas ninguna estupidez. Deja que el rescate se desarrolle. Esta gente son profesionales. Yo también. Colgó justo cuando entraba otra llamada. Número desconocido. Señor Garza. La voz era suave, segura, hablando con un ligero acento. Marcos Beltrán. ¿Tienes a mi hija? Sí. Y usted tiene 180 millones de pesos, según nuestra investigación. Su pensión del CNI, sus inversiones, el valor de su casa. Liquídelo todo y la recuperará mañana, viva e ilesa. Déjame hablar con ella. Todavía no. Primero, necesito que entienda algo. Va a pensar en llamar a la policía o a sus viejos amigos del CNI, o en intentar algo heroico. No lo haga. Tengo 30 hombres. Tengo armas. Tengo experiencia. Usted es un burócrata retirado que se cree duro porque pasó unos años en el extranjero. La jugada inteligente es pagar. Adrián dejó que el silencio se extendiera entre ellos, una técnica que había aprendido interrogando prisioneros. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, casi amigable. Pasé 15 años como el segador para el gobierno.
Desmantelé 47 organizaciones más grandes que la tuya. Carteles de la droga en Colombia, células criminales en Sudamérica, sindicatos del crimen en el Caribe. Aprendí sus sistemas, me gané su confianza y luego lo reduje a cenizas. Hizo una pausa, dejando que la idea calara. Cometiste un error, Marcos. Te llevaste a mi hija. Amenazaste a mi familia. Y ahora voy a hacerte lo que les hice a todos los demás. Voy a encontrar a cada persona que amas, cada casa de seguridad que posees, cada cuenta en la que escondes dinero. Y cuando estés solo y destrozado, cuando todos a tu alrededor estén muertos o en prisión, te daré una oportunidad de suplicar piedad. Luego te mataré de todos modos. Marcos se rió, un sonido genuino y encantado. Oh, esto es maravilloso. El mexicano se cree un héroe de acción. Te diré algo, señor Garza, quédate con tus amenazas. Yo me quedaré con tu hija. Mañana al mediodía, te llamaré con instrucciones. Si no tienes el dinero listo, te enviaré por correo primero sus dedos, luego sus orejas, luego. 6 horas, dijo Adrián. En 6 horas, uno de tus hombres te va a llamar llorando, pidiéndote que lo detengas, y te darás cuenta de que cometiste el peor error de tu vida. Colgó. Verónica lo encontró de pie junto a la piscina, mirando el atardecer. La policía está llegando. Dijeron. Dijeron que esto pasa mucho aquí, que deberíamos esperar una llamada de rescate. Adrián la atrajo hacia él. Recibí la llamada. Quieren 180 millones. Entonces lo pagaremos. Venderemos todo, Adrián. La casa, las joyas de mi madre. Le pediremos prestado a mi hermano. No les vamos a pagar nada. Ella se apartó, buscando su rostro. ¿De qué estás hablando? Tienen a Alejandra. Y voy a recuperarla, pero no jugando su juego. Adrián, me estás asustando. ¿Qué estás planeando? Mantuvo el rostro de ella entre sus manos. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Me preguntaste qué hacía realmente para el gobierno, y te dije que era un consultor. Sí. ¿Mentí? Era un operador. Del tipo del que no hablan en las audiencias del Congreso. Del tipo que no existe en el papel. La observó procesar esto. Esta gente cree que secuestró a la hija de un mexicano blando con dinero. No tienen ni idea de lo que realmente despertaron. La voz de Verónica bajó a un susurro. ¿Realmente puedes recuperarla? Sí. ¿Qué necesitas de mí? Quédate en el resort. Habla con la policía. Haz el papel de la madre aterrorizada. En 12 horas, todo habrá terminado. Le besó la frente y luego caminó hacia su habitación. De una maleta, sacó un objeto que se había prometido nunca volver a tocar, un pequeño cuaderno negro encriptado con un cifrado que solo él conocía. Dentro había nombres, números, ubicaciones, cada contacto que había hecho en sus 15 años operando en las sombras. Era hora de despertar a El Segador. Capítulo 3. Protocolo Fantasma. Adrián conducía a través de la noche mexicana en un jeep alquilado, en dirección a Culiacán. La autopista estaba oscura, flanqueada por matorrales que se extendían hasta horizontes invisibles. Había hecho 3 llamadas antes de salir de Mazatlán. La primera fue a un hombre llamado Carlos Herrera, un exoperador del GAFE que ahora dirigía contratos de seguridad privada en América Latina. Habían trabajado juntos en Centroamérica, confiándose la vida el uno al otro. Carlos le debía un favor por una situación en Guatemala que habría terminado con Carlos en una prisión militar si Adrián no hubiera intervenido. Necesito armas, equipo de vigilancia y una casa de seguridad en Culiacán en 2 horas. Maldita sea, Garza. Llevas más de una década fuera del juego. El tiempo corre, Carlos. Ubicación. Adrián le dio las coordenadas. Carlos cumpliría. La segunda llamada fue a una mujer llamada Sofía Ríos, una hacker que lo había ayudado a infiltrarse en una red de ciberdelincuencia 8 años atrás. Se había mantenido en contacto, principalmente para recordarle que le había prometido ayudarla a desaparecer si sus antiguos enemigos alguna vez la encontraban. Ese día aún no había llegado, pero ella respondió al primer timbrazo. Necesito que destroces la vida digital de Marcos Beltrán. Cuentas bancarias,
comunicaciones, registros de propiedad, todo. Averigua dónde está ahora mismo, con quién está hablando y dónde guarda sus recursos de respaldo. Es una petición pesada, Adrián. ¿Qué gano yo con esto? 900,000 pesos y la satisfacción de hacer daño a gente mala. Música para mis oídos. Dame una hora. La tercera llamada fue la más difícil. Marcó un número en Culiacán, sin saber si todavía funcionaba. Cuando un hombre respondió, Adrián habló. Camilo Salas. Una larga pausa. ¿Quién habla? Adrián Garza. Nos conocimos en Guatemala en 2009. Eras de la FGR entonces. Garza. ¿Cristo? Oí que te habías retirado. Lo hice, pero necesito información, y la necesito rápido. Marcos Beltrán. Necesito saber su horario, sus patrones, quién visita su complejo. ¿Eso? Eso es mucho pedir. Beltrán está protegido aquí. La mitad de los policías trabajan para él. Lo sé. Por eso te llamo a ti. Siempre odiaste a los policías corruptos. Otra pausa. ¿De qué se trata esto? Secuestró a mi hija. La voz de Camilo se endureció. Te llamo en 20 minutos. Mientras Adrián conducía, los recuerdos lo inundaron. La primera vez que había matado a alguien, un líder guerrillero en un complejo en la selva. La fría precisión de ello, la forma en que sus manos no temblaron después. Le había informado a Julián, esperando sentir algo, culpa, remordimiento, horror. En cambio, no había sentido nada, solo la satisfacción de un trabajo completado. Eso era lo que lo había hecho tan valioso. La mayoría de los operadores luchaban con el peso moral de sus acciones. Adrián simplemente no lo hacía. Entendía intelectualmente que matar estaba mal, pero en algún lugar de su cableado, esa verdad nunca se conectó con sus emociones. Su terapeuta, años después, había sugerido que era una forma de compartimentalización, un mecanismo de supervivencia. Adrián sabía que no era eso. Simplemente estaba hecho de otra manera. Pero cuando Alejandra nació, algo cambió. La primera vez que la sostuvo, que la miró a los ojos, sintió algo atravesar su entumecimiento. No culpa por su pasado, eso nunca llegó, sino una feroz y abrumadora protección. Esta pequeña persona era suya para defenderla, y quemaría el mundo para mantenerla a salvo. Su teléfono vibró. ¿Sofía? Beltrán está en su complejo en las afueras de Culiacán. Estoy en sus registros telefónicos. Hizo 17 llamadas en la última hora. Todas a sus lugartenientes. Están consolidando la seguridad, esperando algún tipo de represalia. No se está tomando tu amenaza a la ligera. Bien. ¿Y sus finanzas? 6 cuentas en 3 países. Puedo acceder a ellas, pero no vaciarlas. Demasiadas alertas. Pero puedo congelarlas durante 72 horas si necesitas caos. Todavía no. Necesito sus canales de comunicación. Usa aplicaciones encriptadas, pero he descifrado su red. Puedo interceptar mensajes, incluso falsificarlos si quieres sembrar confusión. Espera. Te avisaré cuando. Camilo llamó a continuación. Beltrán tiene 23 hombres en su complejo ahora mismo. Rotación estándar. 8 en patrulla perimetral, 6 dentro vigilando la casa principal, el resto en los barracones. Tiene a tu hija en una habitación en el ala oeste, segundo piso. 2 guardias fuera de su puerta en todo momento. ¿Cómo conoces la distribución? Intentamos asaltarlo hace 6 meses. Fracasó cuando la policía estatal le avisó, pero guardé las fotos de vigilancia y los planos. Envíamelos. Garza, ¿qué estás planeando? Recuperar a mi hija. No puedes asaltar ese complejo solo. Es un suicidio. No voy a asaltarlo. ¿Entonces qué? Voy a hacer que ellos mismos lo destruyan. Adrián se detuvo en un distrito de almacenes en las afueras de Culiacán. Carlos Herrera estaba esperando, una bolsa de lona a sus pies, 2 pistolas con silenciador, un rifle de precisión con mira de visión nocturna, chaleco antibalas, un dron de vigilancia y un teléfono desechable con una línea codificada.
Carlos lo estudió. Te ves más viejo, compa. También lo siento. ¿Cuál es el plan? Tú no estás involucrado. Solo necesitaba el equipo. Al diablo con eso. Me ayudaste en Guatemala. Estoy dentro. Adrián negó con la cabeza. Esta no es tu lucha. Si secuestran a la hija de un hombre, eso lo convierte en la lucha de cualquiera que tenga alma. Carlos recogió la bolsa. Además, estás oxidado. Necesitarás respaldo. Adrián quiso discutir, pero sabía que Carlos tenía razón. Hay un complejo del cartel, fuertemente vigilado. Necesito extraer a una persona sin desencadenar un baño de sangre. Imposible. Casi. Carlos sonrió. Esas son mis probabilidades favoritas. Pasaron la siguiente hora estudiando el plano del complejo que Camilo había enviado. Era una fortaleza, muros de 4 metros, torres de vigilancia, puertas reforzadas. Un asalto frontal era un suicidio. La infiltración sigilosa era casi imposible con tantos guardias. Pero Adrián no planeaba ninguna de las dos cosas. Esto es lo que vamos a hacer, dijo, mostrando los datos de Sofía en el portátil. Marcos Beltrán construyó su operación sobre el miedo y el control. Sus hombres lo siguen porque paga bien y mata a cualquiera que lo traicione. Esa es también su debilidad. ¿Cómo? El miedo funciona en ambos sentidos. Vamos a hacer que sus hombres tengan más miedo de quedarse que de irse. Explicó su plan. Carlos escuchó, su expresión cambiando de escéptica a impresionada y ligeramente horrorizada. Eso es una locura absoluta, dijo Carlos cuando terminó. Funcionará. Que Dios nos ayude a todos, podría funcionar. Adrián miró su reloj. 4 horas desde que se llevaron a Alejandra. 2 horas para el amanecer. Cogió el teléfono desechable y marcó. Sofía, es hora de ganarse esos 900,000. Necesito que envíes un mensaje a cada lugarteniente de la organización de Beltrán. Haz que parezca que viene de César Obregón, su hermano. El mensaje es simple, salgan ahora. Él sabe lo del dinero. Va a matar a todos al amanecer. ¿Puedes hacer eso? Fácilmente. Pero, no lo verificarán con César. Lo harán, y por eso vas a interceptar esos intentos de verificación y confirmar el mensaje. Estás intentando crear una cascada de paranoia. Exactamente. Estos hombres viven en un mundo donde la traición significa la muerte. Voy a mostrarles traición donde quiera que miren. Hizo otra llamada, esta vez a un número desconocido. Cuando un hombre respondió, Adrián habló. ¿Es usted César Obregón? ¿Quién habla? Tu hermano mató a tu madre. ¿Qué? 1997, el accidente de coche que la mató no fue un accidente. Marcos cortó los frenos porque ella iba a denunciar su tráfico de drogas a la policía. Revisa los registros de mantenimiento de ese mes. No se hizo ningún trabajo en los frenos, pero ella se quejó de problemas con los frenos 2 semanas antes de morir. ¿Estás mintiendo? ¿Lo estoy? Pregúntate por qué Marcos Never te dejó ver el informe policial. ¿Por qué la incineró tan rápido? ¿Por qué siempre cambiaba de tema cuando la mencionabas? Adrián colgó. No tenía ni idea de si algo de eso era cierto. Lo había inventado por completo, pero no importaba. La semilla estaba plantada. En una organización construida sobre la paranoia, las semillas crecen rápido. Su teléfono sonó. Marcos Beltrán. ¿Qué hiciste? La voz del jefe del cartel estaba tensa de ira. Han pasado 4 horas, dijo Adrián con calma. ¿Cuántos hombres has perdido? No sé de qué estás hablando. El segador nunca asalta una fortaleza, Marcos. Hace que la fortaleza se derrumbe desde dentro. Devuélveme a mi hija y cancelaré lo que se avecina. Estás fanfarroneando. No puedes posiblemente. La línea se cortó. No porque Adrián colgara, sino porque Sofía había cortado la red de comunicaciones de Beltrán. Hora de visitar el complejo, le dijo Adrián a Carlos. Quiero que vean un fantasma. Capítulo 4. El desmoronamiento. El amanecer se abrió sobre el complejo como una herida que se abre.
Adrián observaba a través de la mira del rifle desde una colina a 800 metros de distancia. A través de la visión nocturna, había observado la lenta desintegración de la operación de Marcos Beltrán. Comenzó a las 2 de la madrugada cuando 3 de los guardias perimetrales de Beltrán simplemente abandonaron sus puestos y se marcharon. A las 3 de la madrugada, 2 más los siguieron. Adrián había usado el hackeo de Sofía para falsificar mensajes de texto de César a varios lugartenientes. Cada mensaje cuidadosamente elaborado para sugerir una traición diferente. A Diego Morales, el exmilitar que dirigía la seguridad, Marcos se enteró del desvío de fondos. Viene a por ti al amanecer. Al supervisor del segundo turno del complejo, Diego va a hacer su movimiento esta noche. Coge a tu familia y huye. Cada mensaje creaba una pequeña fractura en la confianza de la organización. Y cuando la gente intentaba verificar, Sofía interceptaba y confirmaba, creando un salón de espejos donde la paranoia se reflejaba infinitamente. Pero el verdadero golpe maestro había sido la llamada a César Obregón. Carlos se arrastró a su lado. Movimiento en la casa principal. Parece una discusión. A través de la mira, Adrián observó a Marcos y César de pie en el patio, su lenguaje corporal agresivo. No podía oírlos, pero no lo necesitaba. César estaba exigiendo respuestas sobre su madre. Marcos intentaba gestionar una crisis mientras su organización se desmoronaba. Sofía, dijo Adrián por sus comunicadores, ¿cuál es la situación dentro? César ha estado investigando la muerte de su madre en línea. Le ayudé a encontrar algunos detalles sugerentes, fotos alteradas de conductos de freno, publicaciones en foros de conspiración que creé hace una hora. Está convencido de que hay un encubrimiento. Además, acabo de enviar un mensaje al teléfono de Marcos que parece ser de Diego diciendo, si quieres seguir respirando, transfiere el dinero ahora. ¿Qué dinero? No importa. Esa es la belleza del asunto. Adrián vio a Diego Morales salir de los barracones, con aspecto confundido y enojado. Marcos lo vio e inmediatamente sacó su arma. Se están volviendo unos contra otros, susurró Carlos. Maldita sea, está funcionando. A través de la mira, Adrián vio a Diego levantar las manos, intentando explicar algo. Marcos no escuchaba. El jefe del cartel gritaba, con el rostro rojo de rabia. Otros hombres salieron de los barracones, sin saber de qué lado ponerse. Entonces César sacó su propia arma. Jesús, respiró Carlos. Se van a matar entre ellos. Todavía no, dijo Adrián. Sofía, envía un último mensaje a todos. Haz que parezca que es de Marcos, maten a César y a Diego. Nos han estado robando durante meses. 5 millones a quien me traiga sus cabezas. Eso va a empezar una guerra. Esa es la idea. Por un momento, nadie se movió. Entonces Diego se dio cuenta de que uno de los guardias levantaba un rifle en su dirección y el instinto se apoderó de él. El exmilitar se lanzó detrás de un vehículo y devolvió el fuego. César, pensando que Marcos había ordenado su ejecución, disparó al hombre que estaba junto a su hermano. Y entonces el complejo estalló. Adrián observó a través de la mira cómo 15 años de violencia apenas contenida encontraban su liberación. Los miembros del cartel, ya predispuestos con paranoia y sospecha, se volvieron unos contra otros con una eficiencia salvaje. Habían sido criminales antes de unirse a Beltrán, hombres que habían sobrevivido gracias a la crueldad y la paranoia. Ahora esa paranoia tenía un objetivo. Tenemos que entrar ahí, dijo Carlos. Sacar a tu hija mientras están distraídos. Todavía no. Aún están demasiado organizados. Dales 10 minutos más. Pero la atención de Adrián estaba en Marcos Beltrán. El jefe del cartel se había retirado a la casa principal, arrastrando consigo a 2 de sus guardias más leales. A través de una ventana, Adrián podía verlo hablando por teléfono, probablemente tratando de recuperar el control. Sofía, ¿a quién llama? A la policía estatal. Está llamando a sus contactos corruptos. ¿Cuánto tardarán en llegar? 20 minutos, quizás menos. Eso lo cambiaba todo. Si la policía aparecía, cerrarían el complejo, y sacar a Alejandra se volvería exponencialmente más difícil. Carlos, nos movemos ahora. Sube el dron.
Necesito ojos en el ala oeste, segundo piso. Carlos desplegó el dron de vigilancia mientras Adrián recogía su equipo. El tiroteo en el patio se intensificaba. Los cuerpos cubrían el suelo. El aire olía a cordita y sangre. Se acercaron por el lado este, donde el muro tenía menos cobertura. Adrián cortó la valla de alambre con cizallas mientras Carlos le cubría. Los sonidos de los disparos ocultaron su entrada. Dentro del complejo, reinaba el caos. Los hombres disparaban a las sombras, a antiguos amigos, a cualquiera que se moviera de forma extraña. Adrián y Carlos se movían como sombras, operadores entrenados en un entorno de aficionados sufriendo un ataque de pánico. El ala oeste estaba inquietantemente silenciosa. Adrián subió las escaleras exteriores, con Carlos cubriendo su retaguardia. 2 guardias estaban fuera de una puerta, pero estaban observando el tiroteo del patio, no haciendo su verdadero trabajo. Adrián se acercó por detrás, silencioso como la muerte. La pistola con silenciador tosió 2 veces. Ambos guardias cayeron. Probó la puerta. ¿Cerrada? Disparó al mecanismo de la cerradura y la abrió de una patada. Alejandra estaba atada a una silla, con cinta adhesiva sobre la boca, pero viva e ilesa. Cuando lo vio, sus ojos se abrieron de par en par con alivio y terror. «Hola, cariño», dijo Adrián, quitándole la cinta con suavidad. «Siento llegar tarde». «Papá». «¿Qué? ¿Cómo?» «Larga historia». «¿Puedes caminar?» Ella asintió, las lágrimas corrían por su rostro. «Dijeron que me iban a matar». «Dijeron». «Lo sé, pero se equivocaron». Cortó sus ataduras y la ayudó a ponerse de pie. «Quédate detrás de mí y haz exactamente lo que te diga. Carlos te guiará hacia la salida». «¿Tú no vienes?» «Tengo una cosa más que hacer». «Adrián», advirtió Carlos, «la policía está a 8 minutos. Entonces más vale que te muevas rápido». Vio a Carlos guiar a Alejandra por las escaleras hacia la valla este. Lo lograrían. Carlos era el mejor operador con el que había trabajado. Adrián se dio la vuelta y se adentró más en la casa principal. Encontró a Marcos Beltrán en una oficina fortificada, rodeado de cuerpos. El jefe del cartel había matado a sus propios hombres, probablemente pensando que eran traidores. Levantó la vista cuando Adrián entró, sus ojos salvajes de paranoia y furia. «Tú», respiró Marcos. «Todo esto fuiste tú. Te dije que vendría. Mi hermano. Mis hombres. Los volviste unos contra otros». «No», dijo Adrián con calma. «Solo les mostré lo que ya estaba allí. Construiste tu organización sobre el miedo y la codicia, Marcos. Esos son cimientos frágiles». Marcos levantó su pistola, pero su mano temblaba. «Debería matarte». «Deberías, pero no lo harás. Porque eres un cobarde que se esconde detrás de otras personas. Amenazas a niños porque no puedes enfrentarte a oponentes reales». «No soy un cobarde». «Entonces demuéstralo». «Dispara». Marcos apretó el gatillo. La pistola hizo clic, vacía. Había gastado su munición en sus propios hombres. Miró el arma confundido, luego a Adrián con un horror creciente. Adrián se adelantó y lo golpeó una vez, un golpe preciso en la mandíbula que envió al jefe del cartel a estrellarse contra su escritorio. «Eso es por mi hija», dijo Adrián. Sacó unas bridas y ató las manos y los pies de Marcos. Luego hizo una llamada. «Camilo, tengo un regalo para ti». Marcos Beltrán, envuelto para regalo y listo para ser arrestado. Coordenadas GPS a continuación. Tienes unos 5 minutos antes de que lleguen los policías corruptos, así que trae a los honestos. Garza, ¿qué diablos pasó aquí? Justicia. Desordenada, pero efectiva. Adrián salió por la parte trasera de la casa mientras las sirenas aullaban en la distancia. Encontró a Carlos y Alejandra en el punto de extracción, una camioneta destartalada que Carlos había conseguido prestada. Alejandra lo abrazó con fuerza. «Papá, fuiste. Fuiste como un superhéroe». «No, cariño. Solo un padre que te quiere». Condujeron a través del amanecer, dejando atrás el complejo en llamas.
Adrián hizo una última llamada a Sofía. Descongela las cuentas de Beltrán y dona cada céntimo a las víctimas de la violencia del cartel en México. Todo. ¿Cada céntimo? Podrías habértelo quedado. Nadie lo habría sabido. Yo lo habría sabido. Colgó y miró a su hija por el espejo retrovisor. Estaba dormida contra el hombro de Carlos, agotada pero a salvo. Fue entonces cuando Adrián Garza finalmente se permitió sentirlo, el miedo que había reprimido, la rabia que había canalizado, el amor que lo había impulsado a convertirse en el segador una última vez. Había terminado con esa vida. Para siempre, esta vez. Pero si alguien volvía a amenazar a su familia, aprenderían la misma lección que Marcos Beltrán había aprendido demasiado tarde. A algunos hombres no se les despierta, a algunos fantasmas se les deja dormir, y algunos padres quemarán el mundo para salvar a sus hijos. Capítulo 5. Cabos sueltos. 3 horas después de abandonar el complejo, Adrián, Carlos y Alejandra estaban sentados en una casa de seguridad en las afueras de Mazatlán. El lugar olía a polvo y a café viejo, pero era seguro. Carlos buscó micrófonos mientras Adrián llamaba a Verónica. Está a salvo, dijo antes de que su esposa pudiera hablar. El sonido que llegó a través del teléfono fue algo entre un sollozo y una oración. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Adrián, ¿dónde estás? La policía ha estado aquí. Dicen que hubo un tiroteo en un complejo del cartel. Estamos bien. Todos nosotros. Estaremos en el resort en 1 hora. ¿Qué pasó? Te lo contaré todo. Pero Verónica, la gente que se la llevó, ya no serán un problema. Colgó y se giró para encontrar a Alejandra mirándolo con una expresión que no podía descifrar del todo. No era miedo, no exactamente. Algo más cercano a la comprensión. Papá, dijo en voz baja, ¿quién eres? Quiero decir, ¿quién eres realmente? Adrián se sentó frente a ella en la maltrecha mesa de la cocina. Esta era la conversación que esperaba no tener nunca. ¿Qué recuerdas que te conté sobre mi trabajo? Que eras consultor para el gobierno. Que analizabas amenazas y escribías informes. Esa era la tapadera. La verdad es más complicada. Le contó, no todo, no necesitaba saber sobre los cuerpos o el trabajo sucio, pero sí lo suficiente. Las operaciones, las organizaciones que había desmantelado, las habilidades que había desarrollado, la razón por la que pudo hacer lo que había hecho esa noche. Alejandra escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, se quedó en silencio por un largo momento. ¿Lo sientes?, preguntó finalmente. Por haberme mentido todos estos años. Cada día. Pero si pudiera volver atrás, tomaría la misma decisión. Merecías una infancia normal, no una ensombrecida por mi pasado. ¿Tú? ¿Mataste a gente en el complejo? A los guardias fuera de tu habitación. Era necesario. Eso no responde si lo sientes. Adrián la miró a los ojos. No. No siento haberlo hecho. Se llevaron a mi hija. Amenazaron con hacerte daño. Mataría a 1000 hombres antes de permitir que eso suceda. Alejandra asimiló esto. Mamá no lo sabe todo, ¿verdad? No. ¿Se lo vas a contar? No lo sé. Quizás es hora de que sepa con quién se casó. Quizás es hora de que todos sepamos quiénes somos realmente, dijo Alejandra en voz baja. Luego se levantó y lo abrazó. Gracias por salvarme, papá. Seas quien seas. El teléfono de Carlos vibró. Lo revisó y silbó por lo bajo. La noticia se está extendiendo rápidamente. Las autoridades mexicanas arrestaron a Marcos Beltrán hace 1 hora en su complejo. A Camilo Salas lo están llamando héroe por la redada. Ninguna mención de participación externa. Bien. Así es como debe ser. Hay más. Carlos se desplazó por su teléfono. César Obregón está muerto, murió en el tiroteo. También Diego Morales. La mitad de la organización de Beltrán está muerta o bajo custodia. Los supervivientes se están dispersando a los 4 vientos. Adrián no sintió nada ante esta noticia. Ni satisfacción, ni remordimiento. Solo el mismo vacío frío que siempre había sentido después de una operación.
¿Y los cabos sueltos?, preguntó Carlos. ¿Alguien que pueda relacionar esto contigo? Sofía es demasiado inteligente para hablar, y ya tiene su dinero. Camilo no tiene idea de que estuve en el complejo. Los únicos testigos son los hombres de Beltrán, y están demasiado ocupados tratando de salvarse a sí mismos como para pensar en algún fantasma que pudiera haber estado allí. Entonces, estamos limpios. Estamos limpios. Carlos lo estudió por un momento. ¿Vas a estar bien, compa? Este tipo de cosas, pasa factura. Estoy bien. Eso es lo que me preocupa. La gente normal no está bien después de algo como esto. Nunca dije que fuera normal. Regresaron al resort mientras el sol ascendía hacia el mediodía. Verónica esperaba en su habitación. Y cuando vio a Alejandra, se derrumbó por completo. Madre e hija se abrazaron, llorando ambas. Adrián se mantuvo al margen, observándolas. Esta era su familia. Esto era por lo que luchaba. No por venganza, no por justicia, solo por la simple capacidad de mantenerlas a salvo. Verónica finalmente se separó de Alejandra y miró a Adrián, lo miró de verdad, viendo algo que quizás había sospechado pero nunca confrontado. ¿Qué hiciste?, preguntó en voz baja. Lo que había que hacer. Las noticias dicen que el cartel implosionó. Que se volvieron unos contra otros. Eso es lo que pasó. Pero tú lo provocaste, ¿verdad? Adrián no respondió. Verónica se acercó a él, su mano se alzó para tocarle el rostro. He estado casada contigo durante 17 años, dijo. Te he visto en las reuniones de padres y maestros, en los partidos de fútbol de Alejandra, en las carnes asadas del vecindario. Siempre estás observando, siempre alerta, siempre en control. Me decía a mí misma que era simplemente tu forma de ser. Pero es entrenamiento, ¿verdad? Siempre estás trabajando, siempre calculando. Verónica. No quiero explicaciones. Quiero saber una cosa. ¿Estamos a salvo ahora? Sí. Prométemelo. Lo prometo. Se acabó. Ella buscó sus ojos, luego asintió. De acuerdo. Entonces nos vamos a casa, y nunca más hablamos de esto. ¿Y Alejandra? Probablemente necesite terapia. Todos la necesitamos. Pero estamos vivos, y estamos juntos, y eso es lo que importa. Verónica se giró hacia su hija. Ve a empacar tus cosas. Tomaremos el primer vuelo de regreso a Nuevo León. Mientras Alejandra salía de la habitación, Verónica se volvió hacia Adrián. Necesito que respondas una pregunta con sinceridad. ¿Lo disfrutaste? ¿Alguna parte de lo que pasó anoche? Adrián pensó en la pregunta, en la fría precisión de su planificación, en la forma en que sus viejas habilidades habían regresado como memoria muscular, en la satisfacción de ver el imperio de Beltrán colapsar. No, dijo, y era verdad. No lo había disfrutado. Simplemente había hecho lo necesario. De la misma manera que un cirujano corta para sanar o un soldado lucha para proteger. No sentí nada. Nunca lo hago. Eso me asusta más que cualquier otra cosa. Sé que debería. Pero lo hiciste por Alejandra. Lo volvería a hacer en un abrir y cerrar de ojos. Verónica lo rodeó con sus brazos. Entonces supongo que me casé exactamente con quien necesitaba casarme. Capítulo 6. Ecos. El vuelo de regreso a Nuevo León fue silencioso. Alejandra durmió la mayor parte del camino, agotada por el trauma y el alivio. Verónica sostuvo la mano de Adrián, pero no habló. Había cosas que las palabras no podían arreglar, no podían explicar, no podían resolver. Cuando aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, Julián Solís esperaba en la recogida de equipajes. Parecía más viejo de lo que Adrián recordaba, más canoso, el peso de los secretos grabado en las líneas alrededor de sus ojos. Verónica, Alejandra, id al coche, dijo Adrián. Ya os alcanzo. Julián esperó a que estuvieran fuera del alcance del oído. ¿Realmente lo hiciste? ¿De verdad derribaste toda la operación de Marcos Beltrán en una noche? ¿Cuánto sabes? Suficiente. La inteligencia mexicana nos informó. Creen que fue una lucha de poder interna. La evidencia lo respalda.
Todas las comunicaciones entre los lugartenientes de Beltrán, las disputas de dinero, la paranoia. Es una tapadera perfecta. Eso es porque no es una tapadera. No los obligué a volverse unos contra otros. Solo les di permiso para hacer lo que ya querían hacer. Julián negó con la cabeza con algo parecido a la admiración. No has perdido ni un ápice. Si acaso, ahora eres mejor. Más paciente, más preciso. He terminado, Julián. Esto fue algo de una sola vez. Eso es lo que dijiste hace 15 años. Y también lo decía en serio entonces. Pero mi hija me necesitaba. El mundo todavía necesita gente como tú, Adrián. Hombres que pueden hacer lo que otros no pueden. Hay amenazas ahí fuera que... No. La voz de Adrián fue plana, final. No voy a volver. No voy a entrenar a nadie. No voy a consultar. Ni siquiera voy a contestar el teléfono cuando llames. El segador está muerto. Murió en el momento en que vi a mi hija a salvo. Julián se quedó en silencio por un momento. ¿Y si alguien más viene a por tu familia? ¿Y si esto vuelve a pasar? Entonces me encargaré. Pero ya no buscaré peleas. No seré tu arma. ¿Justo? Julián extendió la mano. Por lo que vale, Adrián, hiciste un buen trabajo a lo largo de los años. Un trabajo realmente bueno. Mucha gente está viva gracias a lo que hiciste en las sombras. Adrián le estrechó la mano, pero no respondió. Nunca lo había hecho por gratitud o validación. Lo había hecho porque era bueno en ello y porque alguien tenía que hacerlo. Mientras caminaba hacia su familia, su teléfono vibró. Un mensaje de Sofía. Transferencia completada. 900,000 depositados. Además, deberías saber que la red de Beltrán está completamente desmantelada. Las autoridades mexicanas están encontrando pruebas de corrupción en todos los lugares que tocó. Esto va a limpiar mucho más que un solo cartel. Adrián borró el mensaje y el número. El camino a casa fue surrealista. Todo parecía igual, su municipio de San Pedro con sus céspedes cuidados y sus camionetas, su casa con la puerta azul y los rosales que a Verónica le encantaban. Pero Adrián sentía que lo veía a través de un cristal. Había pasado una noche como su antiguo yo. Y ahora tenía que averiguar cómo volver a ser el nuevo yo. Esa noche, después de que Alejandra finalmente se durmiera y Verónica se tomara un sedante, Adrián se sentó en el taller de su garaje. Solía pasar horas aquí construyendo pajareras y arreglando electrodomésticos rotos, cosas normales de papá que lo ayudaban a sentirse anclado. Pero esa noche, no podía evitar que le temblaran las manos. No por miedo o adrenalina, sino por la comprensión de lo fácil que había sido, de lo natural que habían vuelto sus antiguas habilidades, de la facilidad con la que había orquestado la destrucción de toda una organización criminal. El término psicológico era disociación, la capacidad de separarse emocionalmente de las acciones violentas. La mayoría de los soldados luchaban con ello, la terapia los ayudaba a reconciliar lo que habían hecho con quienes eran. Adrián nunca había necesitado esa reconciliación. Simplemente había aceptado que era alguien que podía matar sin remordimiento, manipular sin culpa, destruir sin vacilación. No porque fuera malvado, sino porque estaba cableado de otra manera. Y ahora su hija lo sabía. Su esposa lo sabía. Habían visto destellos de lo que realmente era. La pregunta era, ¿podrían seguir amándolo? La puerta del garaje se abrió. Verónica estaba allí, en bata, con los ojos rojos de llorar. No puedo dormir, dijo. Yo tampoco. Se sentó a su lado en el banco de trabajo. Durante mucho tiempo, simplemente existieron en silencio. Sigo pensando en lo que dijiste, habló finalmente Verónica. Que no sentiste nada cuando mataste a esos hombres. Que nunca sientes remordimiento. No lo siento. Eso debería aterrorizarme. Debería, pero no lo hace. Porque usaste esa habilidad para salvar a nuestra hija. Te convertiste en un monstruo para luchar contra monstruos. Se giró para mirarlo. Necesito saber algo, sin embargo. Si no hubiera habido una buena razón, si solo fueras tú y tus habilidades, ¿te habrías vuelto como ellos? Como Beltrán.
Adrián pensó en esto cuidadosamente. No lo sé. Esa es la respuesta honesta. Tengo la capacidad para ello. La única diferencia entre alguien como Beltrán y yo es que elegí trabajar para la gente que dice ser de los buenos. Pero fundamentalmente, soy igual de capaz de la violencia, igual de capaz de actuar sin conciencia. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué elegiste el CNI en lugar de convertirte en un criminal? Porque aunque no siento culpa como la gente normal, todavía puedo elegir lo que creo que es correcto. Puedo usar la lógica y la razón para guiar mis acciones. Y lógicamente, prefiero usar mis habilidades para proteger a la gente que para herirla. Verónica asimiló esto. Así que eres como... ¿Qué? ¿Un sociópata con un código moral? Eso probablemente no sea inexacto. ¿Y crees que Alejandra está a salvo contigo? Sabiendo lo que eres. Sí. Porque mi lógica me dice que es mi hija, y los padres protegen a sus hijos. Eso no cambiará. Prométeme algo, dijo Verónica. Prométeme que nunca usarás esas habilidades contra nosotros. ¿Contra mí o contra Alejandra? ¿Lo prometo? ¿Incluso si te traicionamos? ¿Incluso si te hacemos daño? Incluso entonces. Sois mi familia. Eso significa algo, aunque no pueda sentirlo de la misma manera que tú. Verónica se apoyó en él. Esta es la conversación de matrimonio más extraña que hemos tenido. De acuerdo. ¿Le vas a contar a Alejandra toda la verdad? Sobre lo que realmente eres. Solo si pregunta. Lo hará. Es inteligente. Se dará cuenta. Entonces me ocuparé de ello cuando suceda. Se quedaron en el garaje hasta el amanecer, sin hablar, solo estando presentes el uno con el otro. Y de alguna manera, eso fue suficiente. Capítulo 7. La cuenta pendiente. 2 semanas después de México, la vida comenzó a volver a algo que se aproximaba a la normalidad. Alejandra volvió a la escuela. Verónica regresó a su trabajo en la biblioteca. Y Adrián reanudó su trabajo de consultoría de verdad esta vez, ayudando a pequeñas empresas con protocolos de seguridad. Pero la normalidad era una mentira, y todos lo sabían. Alejandra tenía pesadillas. Se despertaba gritando, convencida de que el cartel los había encontrado de nuevo. Verónica había desarrollado el hábito nervioso de revisar las cerraduras de todas las puertas 3 veces antes de acostarse. ¿Y Adrián? Adrián era diferente de maneras que no podía articular del todo. Se había demostrado a sí mismo que el segador no estaba muerto, solo dormido. Y ese conocimiento lo cambiaba todo. Un martes por la tarde, Adrián estaba en su oficina en casa cuando sonó su teléfono. Número desconocido. Casi no contestó, pero algo le hizo cogerlo. Señor Garza. La voz era joven, nerviosa, con acento mexicano. ¿Quién es? Mi nombre es Camilo Salas. Yo. Trabajo para la FGR en Culiacán. Hablamos brevemente durante la Operación Beltrán. Recuerdo. ¿Qué quieres? Necesito su ayuda. La mandíbula de Adrián se tensó. Estoy retirado. Lo sé, pero por favor, solo escuche. Cuando la organización de Beltrán colapsó, creó un vacío de poder. Ahora hay 3 carteles más pequeños luchando por el control del territorio. Los civiles están muriendo en el fuego cruzado. La semana pasada, atacaron una escuela. 7 niños muertos. Eso es trágico, pero no es mi problema. El hermano de Beltrán, César, antes de morir, tenía una hija. Se llama Cristina Valdés. Su sobrina. Tiene 16 años. Uno de los carteles la secuestró hace 3 días, tratando de usarla como palanca contra los hombres leales que le quedaban a Beltrán. Adrián closed his eyes. ¿A dónde quieres llegar con esto? Usted salvó a su hija. Le pido que salve a la de otro. No. Señor Garza. Dije que no. Hice lo que hice por mi familia. Ahí es donde termina. ¿Así que otros padres no merecen la misma oportunidad? ¿Otras hijas no importan? Eso no es lo que yo. Adrián se detuvo. Me estás manipulando.
Sí. Porque está funcionando. Adrián colgó. Se sentó en su escritorio, mirando a la nada, sintiendo el peso de las palabras de Camilo. El joven agente de la FGR tenía razón, y ambos lo sabían. Si Adrián tenía las habilidades para salvar niños y elegía no usarlas, ¿en qué lo convertía eso? La respuesta era en nada diferente a antes. Había pasado 15 años usando esas habilidades para el gobierno. Ahora las usaba para su familia. La única diferencia era el alcance. Pero, ¿podía vivir con eso? ¿Podía ver las noticias, ver historias sobre secuestros y violencia, y no hacer nada? Se dio cuenta, con algo parecido a la sorpresa, de que no podía. No porque se sintiera culpable, no porque se sintiera moralmente obligado, sino porque su marco lógico había cambiado. Había demostrado que podía salvar a la gente. Elegir no salvarlos cuando tenía la capacidad parecía ineficiente, un desperdicio. Era la razón más fría posible para ayudar a la gente. Y sin embargo, era su razón. Volvió a llamar a Camilo. Lo haré. Pero esta es la última vez. Gracias, señor Garza. Muchas gracias. No me des las gracias todavía. Primero necesito algo de ti. Lo que sea. Información sobre quién se llevó a la chica, dónde la tienen, y total inmunidad judicial por cualquier cosa que haga para recuperarla. Puedo conseguirte la información. ¿La inmunidad? Eso es más difícil. Entonces esta conversación ha terminado. Espera. Dame 24 horas. Lo conseguiré. Adrián colgó e inmediatamente llamó a Carlos Herrera. Garza, pensé que habías terminado con todo esto. Yo también. Un último trabajo. ¿Te apuntas? Otro cartel mexicano. Una operación más pequeña esta vez. Entrar y salir. Sin operación extendida. ¿Cuándo? 48 horas. Allí estaré. Esa noche, Adrián le contó a Verónica lo que había aceptado hacer. Ella lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Vas a volver? Después de todo lo que pasó, vas a volver voluntariamente. Una chica de 16 años necesita ayuda. Para eso están las autoridades. La policía, el ejército, la FGR. Ninguno de los cuales puede hacer lo que yo puedo hacer. No en México. Not contra los carteles. ¿Vas a volver a ser el segador? ¿Vas a matar a más gente? Si es necesario. Adrián, esto no es sostenible. No puedes simplemente. No puedes hacer de esto tu vida. Lo sé. Esta es la última vez. Eso es lo que dijiste después de México. Y lo decía en serio. Pero esta chica. No me importa esta chica. La voz de Verónica se quebró. Suena horrible, lo sé, pero no me importa. Me importa mi marido, mi familia, mi hija que todavía tiene pesadillas. Me importa mantenerte a salvo. Adrián la atrajo hacia él. Tendré cuidado. ¿Lo prometo? Eso no es suficiente. Tener cuidado no es suficiente contra armas automáticas y soldados del cartel. Entonces, ¿qué quieres que haga? Verónica se quedó en silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era pequeña. Quiero que nos elijas a nosotros. Que elijas quedarte en casa y estar a salvo en lugar de salvar a extraños. Quiero que seas lo suficientemente egoísta como para priorizar tu propia vida. No puedo hacer eso. ¿Por qué no? ¿Por qué? Adrián luchó por encontrar palabras para algo que apenas entendía él mismo. Porque tengo esta habilidad, y no usarla se siente mal. No moralmente mal, no siento la moralidad como tú, sino lógicamente mal. ¿Ineficiente? Como tener un extintor y ver una casa arder. Esa es la descripción más clínica de heroísmo que he oído nunca. No soy un héroe, Verónica. Solo soy alguien que puede hacer cosas que otra gente no puede. Y si no las hago, ¿quién lo hará? Verónica se apartó de él. Vas a hacer que te maten. Y yo me quedaré aquí intentando explicarle a Alejandra por qué su padre murió por gente que ni siquiera conocía. Eso no pasará.
No puedes prometer eso. Tienes razón. No puedo. Verónica lo miró por un largo momento, luego salió de la habitación. Adrián la oyó subir las escaleras, oyó cerrarse la puerta del dormitorio. Se sentó solo en la sala de estar, preguntándose si acababa de destruir su matrimonio para salvar a la hija de un extraño. A la mañana siguiente, Camilo Salas llamó con la información. El cartel que retenía a Cristina se llamaba Los Cuervos. Operaban desde un complejo en Jalisco, mucho más pequeño que la operación de Beltrán. 12 hombres en total, reteniendo a Cristina en una granja a 30 kilómetros de la ciudad. Conseguí tu inmunidad, dijo Camilo. Pero es extraoficial. Mi supervisor sabe que estoy trabajando con un activo, pero no sabe quién eres. Si esto sale mal. No saldrá mal. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque soy muy bueno en lo que hago. Adrián preparó su bolsa de emergencia, armas que había guardado de la operación Beltrán, equipo que esperaba no volver a usar. Mientras la cargaba en su coche, Alejandra apareció en la puerta del garaje. «¿Te vas otra vez?», dijo. No era una pregunta. Solo un par de días. ¿Para salvar a alguien? Sí. Es peligroso. Siempre lo es. Alejandra se acercó a él, su expresión seria más allá de sus años. ¿Puedo ir? Absolutamente no. ¿Podría ayudar? Podría. Alejandra, no. Tienes 17 años. Eres mi hija. Te quedas aquí donde es seguro. Pero estás haciendo esto por mí, ¿no es así? Porque me salvaste, y ahora sientes que tienes que salvar a todo el mundo. Adrián dejó de cargar la bolsa y la miró. En parte. Pero también porque puedo. Y eso significa algo. ¿Acabará alguna vez? Volverás a ser solo mi papá. Soy tu papá. Siempre lo seré. Esto no cambia eso. Sí que lo cambia. Antes de México, eras solo papá. Ahora eres papá que puede destruir organizaciones enteras. Papá que mata gente sin sentirse mal por ello. Papá que se va para arriesgar su vida por extraños. ¿Preferirías que dejara morir a la gente cuando podría salvarla? Alejandra no respondió de inmediato. No. Pero desearía que no tuvieras que ser tú quien lo salvara. Yo también, cariño. Yo también. La abrazó, luego se subió a su coche y se fue. En su espejo retrovisor, vio a Verónica de pie en la puerta junto a Alejandra. Ambas mirándolo partir. Y por primera vez en su vida, Adrián Garza sintió algo parecido a la culpa. Capítulo 8. Cuervos y segadores. La granja se encontraba en un valle rodeado de campos de maíz que se extendían hasta el horizonte. Carlos la observaba con unos prismáticos, contando guardias y trazando sus patrones de patrulla. 6 visibles, probablemente 6 más dentro, informó. No esperan problemas. Rotación descuidada, sin campos de tiro superpuestos. Bien. Significa que no son soldados profesionales, solo matones con armas. Eso no los hace menos peligrosos. No, pero los hace más predecibles. Habían estado observando la granja durante 6 horas, esperando el anochecer. Camilo había proporcionado información de que Cristina estaba retenida en un dormitorio de arriba, custodiada por 2 hombres en todo momento. Los cuervos planeaban ejecutarla al amanecer si no se cumplían sus demandas de rescate. Adrián miró su reloj. 4 horas para el amanecer. Podríamos hacerlo de la misma manera, sugirió Carlos. Sembrar la discordia, hacer que se enfrenten entre ellos. No hay tiempo. Y estos no son como la gente de Beltrán. No son una organización compleja con capas de paranoia que explotar. Son solo una banda. Entonces, vamos a hacerlo a lo grande. Vamos a hacerlo con inteligencia. Espera aquí. Adrián rodeó la granja por el lado sur, moviéndose a través del maizal como una sombra. Había aprendido técnicas de campo en una docena de países, estudiando cómo los pueblos indígenas se movían por sus entornos. En el maíz, te mueves con el viento, dejando que el susurro de los tallos enmascare tu avance. Llegó a la línea de la valla y se detuvo. Un guardia en este lado, fumando un cigarrillo y mirando su teléfono. Nivel aficionado.
Adrián esperó a que el guardia estuviera absorto en su pantalla, luego se movió. 3 segundos después, el guardia estaba inconsciente en el suelo, atado con bridas y amordazado. La granja tenía una entrada al sótano, mal asegurada. Adrián forzó la cerradura y descendió a la oscuridad. El sótano era un almacén, cajas de suministros, algunas armas, nada inmediatamente útil. Encontró las escaleras hacia el primer piso y subió lentamente. Voces sobre él, hablando en español. 3 hombres viendo un partido de fútbol en la televisión, discutiendo sobre el juego. Adrián pasó junto a ellos, silencioso como la muerte, y subió al segundo piso. La distribución coincidía con la información de Camilo. 3 dormitorios, uno con guardias fuera de la puerta. Los guardias estaban alerta pero aburridos. Llevaban horas de pie, con los músculos rígidos y la atención divagando. Adrián se acercó por detrás, con su pistola con silenciador ya desenfundada. No se muevan, dijo en español. No hagan ni un ruido. Si hacen exactamente lo que digo, sobrevivirán a esto. Ambos guardias se quedaron helados. Lentamente, se giraron para mirarlo. Suelten sus armas. Patéenlas lejos. Obedecieron. Adrián les ató las manos y los pies con bridas, luego los amordazó. Toda la interacción duró 30 segundos y no hizo más ruido que un susurro. Probó la puerta del dormitorio. Cerrada desde fuera. La forzó y entró. Cristina Valdés estaba sentada en una cama, con los ojos muy abiertos de miedo. Era más joven que Alejandra, con el pelo oscuro y la mirada acosada de alguien que había perdido la esperanza. Cristina, dijo Adrián en voz baja. Estoy aquí para llevarte a casa. ¿Quién eres? Un amigo de tu familia. ¿Puedes caminar? Sí, pero no soy Irán. ¿Ellos? No lo harán. Confía en mí. La condujo escaleras abajo, moviéndose con un silencio practicado. Carlos había creado una distracción en el lado norte, un pequeño fuego en el maizal que atrajo la atención de los guardias. Adrián y Cristina se deslizaron por la entrada del sótano y hacia la noche. Estaban a 50 metros de la granja cuando alguien gritó detrás de ellos. Haces de linterna barrían la oscuridad. Corre, le dijo Adrián a Cristina. No mires atrás. Carlos apareció desde el maizal, proporcionando fuego de cobertura. Adrián oyó el silbido de las balas en el aire, vio los fogonazos de la granja, pero disparaban a ciegas, a las sombras. Llegaron al vehículo de extracción, una vieja camioneta que Carlos había conseguido, y se subieron. Carlos conducía mientras Adrián vigilaba la parte trasera. Nadie los siguió. Los cuervos estaban demasiado desorganizados, demasiado lentos. ¿Siempre es así de fácil para ti?, preguntó Cristina desde el asiento trasero. Cuando lo es, me preocupa estar pasando algo por alto, respondió Adrián. Condujeron durante la noche hasta una casa de seguridad en Guadalajara. Camilo esperaba con un equipo médico de la FGR y un enlace de la SRE. Cristina, dijo Camilo, el alivio inundando su rostro. Gracias a Dios. La chica corrió hacia él y Camilo la abrazó mientras lloraba. Adrián observaba desde la distancia, sin sentir nada. Ni satisfacción, ni orgullo, solo la confirmación de que la misión se había completado. Señor Garza, dijo el enlace de la SRE, acercándose a él. Soy Arturo Moreno. Necesito interrogarlo sobre lo que pasó. No pasó nada. Nunca estuve aquí. Señor, necesitamos documentar. No necesitan hacer nada. La chica está a salvo. Los cuervos se dispersarán ahora que su palanca se ha ido. Camilo se lleva el crédito por el rescate. Yo me voy a casa. ¿Ese es el trato? Arturo comenzó a discutir, pero Camilo lo interrumpió. Tiene razón. Déjalo. El enlace no estaba contento, pero retrocedió. Camilo se acercó a Adrián. No sé cómo agradecértelo. La madre de Cristina. Estaba destrozada. Le devolviste a su hija. No me des las gracias. Solo asegúrate de que esto signifique algo. Asegúrate de que su rescate conduzca a más rescates, más derribos, más seguridad para la gente. Lo haré.
¿Lo prometo? Adrián le estrechó la mano y se fue. Carlos lo llevó al aeropuerto donde esperaba un vuelo privado, otro de los favores de Julián, solicitado sin que Adrián lo pidiera. En el vuelo a casa, Carlos lo estudió. ¿Estás bien, compa? Bien. Eso es lo que me preocupa. Acabas de arriesgar tu vida por una completa extraña, y pareces impasible. Debería estarlo. La mayoría de la gente al menos sentiría algo. Alivio, satisfacción, orgullo. Siento la confirmación de que la operación tuvo éxito según el plan. ¿No es suficiente? Carlos negó con la cabeza. Eres un tipo raro, Garza. Lo sé. Cuando Adrián aterrizó en Nuevo León, Verónica y Alejandra esperaban en el aeródromo privado. Les había enviado un mensaje de texto con su hora de llegada, pero no había dado más detalles. Verónica lo abrazó con fuerza. ¿Has vuelto? Estás a salvo. He vuelto. ¿La salvaste? Sí. ¿Murió alguien? No. Operación limpia. Verónica se apartó y lo miró inquisitivamente. ¿Vas a seguir haciendo esto? ¿Saliendo a salvar gente? Adrián pensó en la pregunta, en el rostro de Cristina cuando se dio cuenta de que iba a vivir, en la lógica que decía que tenía habilidades raras y oportunidades raras para usarlas bien. No lo sé, dijo honestamente. Pensé que México sería el final, pero no lo fue. Y ahora he demostrado que puedo hacerlo de nuevo. Así que la pregunta es, ¿debería? Esa no es una pregunta que yo deba responder, dijo Verónica. Pero necesito que entiendas algo. Cada vez que te vas, me pregunto si vas a volver. Cada vez, imagino tener que decirle a Alejandra que su padre murió. Ese peso. Es pesado, Adrián. Lo sé. Así que, elige. O eres el segador o eres mi marido. No puedo vivir con ambos. Alejandra dio un paso adelante. Mamá, eso no es justo. La vida no es justa, cariño. No, pero papá salvó a una chica de mi edad. Salvó a alguien que habría muerto. ¿Cómo puedes pedirle que deje de hacer eso? Porque lo quiero a él más de lo que quiero a una extraña. ¿Es eso egoísta? Sí. ¿Me importa? No. Adrián miró entre ellas, su esposa, su hija, las dos personas por las que mataría sin dudarlo. Y se dio cuenta de que Verónica tenía razón. No podía ser ambos. No completamente. No sin destruir a su familia en el proceso. Pararé, dijo. Después de esto, pararé. No más operaciones. No más rescates. Solo nosotros. Verónica escrutó su rostro. ¿Lo dices en serio? Sí. Incluso si alguien más necesita ayuda. Incluso entonces. Llamaré a gente que pueda ayudarlos. A Camilo, a Julián, a Carlos. Pero no iré yo mismo. Verónica asintió lentamente. De acuerdo. De acuerdo, puedo vivir con eso. Condujeron a casa juntos. Y por primera vez desde México, Adrián sintió que tal vez podrían sobrevivir a esto. Tal vez podría enterrar al segador de nuevo. Esta vez para siempre. Pero mientras entraban en su camino de entrada, no podía quitarse la sensación de que estaba mintiendo. No a Verónica, sino a sí mismo. Porque algunas personas no están hechas para permanecer enterradas, y algunas habilidades exigen ser utilizadas. Capítulo 9. Paz. Pasaron 6 meses. Adrián cumplió su promesa. Sin operaciones, sin rescates, sin contacto con Camilo Salas ni con nadie más que pudiera tentarlo a volver a esa vida. Se centró en su familia, en estar presente en el último año de preparatoria de Alejandra, en reconstruir los cimientos de su matrimonio. Pero el mundo no dejó de necesitar a gente como él. Las noticias eran un recordatorio constante: secuestros en Sudamérica, trata de niños en el sudeste asiático, ataques en otros países. Cada historia era una prueba de su determinación, una pregunta sobre si había tomado la decisión correcta. Alejandra se dio cuenta. Lo encontraba mirando la televisión, con una expresión ilegible, y sabía lo que estaba pensando. Lo echas de menos,
dijo una noche. Estaban solos en la cocina, Verónica en el club de lectura. No. Papá, te conozco. Veo cómo reaccionas cuando salen esas historias. No lo echo de menos. Solo pienso en la gente que necesita ayuda y si alguien los está ayudando. Pero tú podrías ayudarlos. Ya no es mi responsabilidad. ¿Por qué no? Adrián dejó el plato que estaba lavando y se giró hacia su hija. Porque tu madre me pidió que eligiera, y os elegí a vosotros dos. ¿Pero y si no te lo hubiéramos pedido? ¿Y si hubiéramos dicho que estaba bien? No vivimos en ese mundo. Alejandra se quedó en silencio por un momento. Entonces creo que tomaste la decisión equivocada. ¿Qué? Tienes esta habilidad, este conjunto de destrezas que casi nadie tiene, y lo estás desperdiciando porque mamá tiene miedo. Porque yo tengo pesadillas. Pero papá, esas pesadillas no son tu culpa. El miedo no es tu culpa. Lo que pasó en México nos cambió. Pero también nos mostró quién eres realmente. ¿Y quién es ese? Alguien que salva a la gente. Alguien que lucha contra monstruos. Y quizás eso no sea algo tan malo. Adrián miró a su hija, esta joven que había madurado tanto en 6 meses. ¿Estás diciendo que debería volver? Estoy diciendo que deberías ser honesto contigo mismo sobre lo que necesitas. Y quizás mamá y yo también necesitamos ser honestas. Que nos casamos contigo, que te queremos, sabiendo quién eres. Todo lo que eres. Esa noche, Adrián le contó a Verónica su conversación con Alejandra. Su esposa escuchó, con una expresión ilegible. No se equivoca, dijo finalmente Verónica. Yo también he estado pensando en ello. En lo que te pedí que renunciaras. Me pediste que siguiera vivo, que priorizara a mi familia. No, te pedí que dejaras de ser quien eres, y eso no es justo. Le tomó la mano. Tenía miedo, Adrián. Todavía tengo miedo. Cada vez que te vas, me pregunto si volverás. Pero me estoy dando cuenta de que el miedo va a existir tanto si vas a operaciones como si solo vas al supermercado. Porque eso es el amor. Una vulnerabilidad constante y aterradora. Entonces, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que quizás podamos encontrar un punto intermedio. Quizás tomes los casos que realmente importan, aquellos en los que puedes marcar una diferencia real. Pero también vuelves a casa. También te mantienes conectado con nosotros. No desapareces por completo en el segador. ¿Estarías de acuerdo con eso? No. Pero prefiero tener un marido que se sienta realizado y ocasionalmente en peligro, que uno que esté a salvo y muriendo lentamente por dentro. Adrián la atrajo hacia él. No te merezco. Probablemente no, pero estás atrapado conmigo de todos modos. Al día siguiente, Adrián llamó a Camilo Salas. Garza, pensé que estabas fuera. Lo estoy, en su mayor parte. Pero estoy dispuesto a consultar en casos. Si te encuentras con situaciones en las que mis habilidades puedan ayudar, envíame la información. Yo decidiré si es algo que puedo asumir. Eso es increíble. Gracias. No me des las gracias todavía. Soy selectivo, y si pone en riesgo a mi familia, me retiro. Entendido. Durante el siguiente año, Adrián trabajó en 4 casos, una red de trata de personas, una célula terrorista que planeaba un ataque, una operación de un cartel que había expandido a niños soldados, un funcionario corrupto que había estado secuestrando a disidentes. En cada caso, primero consultaba desde casa, analizaba la situación, determinaba si su participación marcaría la diferencia. A veces la respuesta era no, las autoridades podían manejarlo. Pero cuando la respuesta era sí, hacía la maleta y se despedía de su familia con un beso. Y cada vez volvía a casa, a veces con historias que podía compartir, a veces con secretos que se llevaría a la tumba, pero siempre, volvía a casa. Alejandra se graduó de la preparatoria y eligió el TEC de Monterrey para la universidad, lo suficientemente cerca para visitar, lo suficientemente lejos para la independencia. Verónica comenzó a dar una clase en la universidad comunitaria, encontrando un propósito más allá de preocuparse por su marido. Y Adrián encontró algo que nunca esperó, equilibrio.
Seguía siendo el segador cuando el mundo lo necesitaba, pero también era un esposo, un padre, un hombre que construía pajareras, asaba carne y discutía sobre películas. No era perfecto. Verónica todavía tenía momentos de terror. Alejandra todavía se preocupaba. Y Adrián todavía no sentía las emociones como ellos, todavía operaba desde la lógica fría en lugar del sentimiento cálido. Pero lo hicieron funcionar. Porque las familias no son perfectas. Son solo personas que eligen permanecer juntas a pesar de las imperfecciones. En el 5º aniversario de México, regresaron al resort. Mismo lugar, experiencia diferente. Esta vez, Adrián no pasó todo el viaje buscando amenazas. Se relajó en la piscina, jugó a las cartas con Alejandra, bailó con Verónica bajo las estrellas. ¿Feliz?, le preguntó Verónica en su última noche. Lo estoy, dijo Adrián y se dio cuenta de que era verdad. No la felicidad que otros describían cálida, efusiva y desbordante, sino una satisfacción tranquila de que su vida tenía un propósito, de que estaba usando bien sus habilidades, de que su familia estaba a salvo y amada. Era suficiente. Esa noche, Adrián soñó con todas las personas que había salvado, no como rostros, sino como números, puntos de datos, confirmaciones de operaciones exitosas. En el sueño, Camilo Salas apareció y le preguntó si había valido la pena. ¿Valido la pena qué?, preguntó Adrián. Todo. La violencia, los secretos, el peso de ser quien eres. Adrián miró a su hija, a salvo y crecida, a su esposa, fuerte y presente, el hilo invisible que lo conectaba con docenas de vidas salvadas en todo el mundo. Sí, dijo. Vale la pena. Se despertó y encontró a Verónica observándolo. ¿Mala pesadilla?, preguntó ella. No, una buena, en realidad. ¿De verdad? No sueles tenerlas. Lo sé. Quizás estoy cambiando. O quizás finalmente estás aceptando quien has sido siempre. Adrián sonrió. Quizás ambas cosas. Mientras el sol salía sobre México, pintando el resort en tonos de oro y esperanza, Adrián Garza entendió algo fundamental. Nunca sería normal, nunca sentiría lo que otros sentían, nunca abordaría la vida con nada más que un cálculo frío y una eficiencia despiadada. Pero aún podía ser bueno, aún podía salvar vidas, aún podía amar a su familia a su manera única. El segador no estaba muerto ni dormido. Simplemente estaba aprendiendo a vivir. Y a veces, esa era la mayor victoria de todas. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y nos veremos.